Bueno, buenos días a todos. Soy la miliciana Oriana Giacomosi, soy de Rucantú, pertenezco a la nueva generación y en esta ponencia vamos a hablar de la austeridad como virtud que nos invita a acumular tesoros en el cielo. Vamos a definir un poco el concepto, ¿no? En los distintos diccionarios aparecían varias definiciones distintas, pero con la que nos vamos a quedar, porque es la que, digamos, nos compete en este caso, es la que dice que es la sencillez y la moderación del consumo, ¿no? Sin excesos, o sea, se limita a lo esencial y a lo necesario. Esta virtud nos lleva a conformarnos con poco, es decir, como necesito poco porque necesito lo necesario y lo esencial, me conformo con poco. Y además, la persona austera no se va a alterar ante la carencia o ante la abundancia de los bienes materiales. ¿Sí? San Agustín decía, buscad lo que basta y no queráis más. Los demás es agobio, no alivio. Apesadumbra, no levanta. ¿No? Porque hace una referencia a esto de que la persona tiene necesidades superiores a las materiales, porque tiene un fin trascendental, ¿no? La, el ser humano está llamado a ir al cielo a salvar su alma, ¿no? Entonces, como tiene necesidades superiores a las materiales, no necesita rodearse de bienes materiales. Relacionado a esto, dentro de la iglesia tenemos dos épocas de mayor austeridad, que son el Adviento y la Cuaresma, ¿no? El Adviento como la espera al niño Jesús y la Cuaresma como recuerdo de la pasión de Cristo, muerte y resurrección, ¿sí? Entonces, para la iglesia estas dos son las épocas donde hay que hacer mayor austeridad, pero la idea es que después de esta ponencia empiecen a practicar esta virtud todos los días de su vida, ¿no? Santo Tomás dice, un mínimo de bienestar es necesario aún para ejercitar la virtud. O sea, es necesario un mínimo de bienestar, obviamente. ¿Cuál sería este mínimo de bienestar? Una casa, la comida, la educación, el trabajo, ¿no? Eh, a ver, la persona tiene que estar de la mejor manera como para poder servir a los demás, ¿no? Obviamente no en una comodidad indebida, ¿no? Con un egoísmo, sino lo justo y necesario como para que pueda ejercitar la virtud y servir a los demás. ¿Cuáles son los vicios de la austeridad? Bueno, podemos encontrar el consumismo, ya muy conocido, que es esto de consumir sin límite, ¿no? Eh, Como si el comprar o el consumir cosas nos hace más feliz o nos da más placer, ¿no? O sea, esta felicidad es una falsa felicidad que nos da y nos hace esclavos de todo lo material. Por otro lado está la avaricia o la tacañería también, que es la persona que se guarda todo para sí mismo y no comparte nada, ¿no? Entonces esta persona no termina disfrutando de la mejor manera todo lo que tiene, ¿sí? Hasta incluso a veces puede, digamos, aprovecharse de la otra persona económicamente para sí mismo, ¿no? Entonces es una actitud muy egoísta. San Francisco, este gran santo, dice, recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado, ¿sí? Todo lo que una persona da, no lo que recibimos o lo que tenemos. San Francisco de Asís, este santo, este gran santo, es uno de los que realizó el voto de la pobreza y se convirtió, digamos, dejó todo lo que tenía y se convirtió en un pobre, de verdad. O sea, vivía solamente de lo que le daba la gente en la calle, pero se despojó de todos los bienes materiales que él tenía. Vamos a ver cómo hacemos para practicar la austeridad en la vida cotidiana, ¿no? Podemos tener, puede haber dos grandes formas, ¿no? Eh, la parte del día a día, de la cotidianidad, de las pequeñas cosas de nuestra casa, de nuestra vida, o sea, los hábitos, y cuando vos vas a comprar, ¿no? Esa decisión previa a comprar o a consumir un producto, ¿no? Vamos a ver primero en los hábitos pequeños. ¿En qué momento puedo aplicar la austeridad? Bueno, hay que tener en cuenta que la virtud de la austeridad es una virtud de gratitud a lo que tengo y de respeto a los demás, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo aplicamos la virtud de la austeridad? En las simples cosas, cerrando la canilla para que no se pierda agua, apagando la luz, dándonos baños cortos, em, no acumular frascos de, no sé, shampoo o de jabón porque sí, ¿no? O sea, es una virtud que nos hace estar agradecidos con lo que tenemos, pero respetar y pensar en el otro que no lo tiene, ¿no? Acá, otra cosa muy importante tener en cuenta es el tema de la comida y de la bebida, ¿no? O sea, es un tema muy controversial por la cantidad de personas en el mundo que se mueren de hambre. Entonces, todo lo que digamos ahora sobre comida y bebida, ¿sí? Sobre ser austeros en la comida y la bebida, va a quedar corto, va a ser poco, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que tener esa actitud de agradecimiento y de respeto hacia los demás con la comida, ¿no? Sobre todo cuando, no sé, muchos días a la semana pedimos comida hecha
y capaz que terminamos hasta tirándola porque se enfrió en el camino, porque no nos gusta, porque no le pusieron el ingrediente que yo quería, porque no me dieron lo que yo quería, pedí otra cosa y me dieron otra cosa. O sea, podríamos decir que excusas, terminamos tirando la comida y no estamos pensando en las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, si, entonces como para, digamos, hacer un enfoque más potente en esto, vemos que por día en Argentina se tiran 44 millones de kilos, o sea, 44 millones de kilos de comida se va a tirar hoy en Argentina, ¿sí? Y no solo, y esto no solo es lo más impactante, sino que lo más impactante sería que 24 millones de personas podrían ser alimentadas con esta comida que se tira, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso antes de dejar la comida porque no me gusta, porque se enfrió, porque no tiene el mismo sabor recalentado que recién hecho. Antes de comprar, sería el otro momento donde podemos ejercer la austeridad. Antes de comprar, nos tenemos que hacer tres preguntas. ¿Lo necesito realmente? O sea, siendo sincero con uno mismo, viendo la intención y la utilidad de eso, ¿lo necesito realmente? La segunda pregunta sería, ¿para qué lo quiero? O sea, ¿cuál va a ser el fin? ¿No? O sea, ¿me va a ayudar a trabajar, a estudiar, a servir a los demás? ¿O es un lujo innecesario, capricho por moda? ¿No? La tercera pregunta hace referencia a qué pasaría si no lo compro, ¿no? O sea, ese momento de, antes de tener ese bien material, o sea, ¿qué pasaría, no? Bueno, lo que pasaría es que practicaríamos la paciencia, practicaríamos no ser impulsivos, ¿no? Amaríamos el tiempo, o por lo menos entenderíamos ese tiempo en el que no lo tenemos como un momento de sacrificio, ¿no? Sacrificio, pero por amor al otro, por amor al que no lo tiene, ¿no? Entonces, cuando yo recién puedo satisfacer esa necesidad, o por ejemplo, puedo adquirir ese bien material que estoy pensando en adquirir, lo voy a disfrutar de otra manera, porque estuve un tiempo antes de tenerlo eh, valorando lo que yo tengo y lo que no tienen otras personas, ¿no? Entonces, este tiempo antes de ser impulsivos y de comprar algo así rápido, nos hace ver y pensar cómo viven las demás personas que no tienen todo, ¿no? Y cómo vivo yo, que realmente soy muy afortunado de tener tantas cosas. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia dijeron esta frase, dice, la utilización del propio poder adquisitivo debe ejercitarse en el contexto de las exigencias morales de la justicia y de la solidaridad y de responsabilidades sociales precisas. A ver, todos sabemos, Dios es el Dios supremo y Él nos dejó los bienes para que nosotros podamos, eh, digamos, satisfacer nuestras necesidades. Entonces nosotros no somos los dueños de esos bienes materiales, nosotros somos los administradores de todos esos bienes y nosotros somos los encargados de darle bienestar a las personas que más lo necesitan, ¿no? A las personas con necesidades. Entonces, hace esta relación de la cantidad de dinero, podríamos decir, que gastamos en cosas innecesarias, teniendo un montón de personas, incluso en nuestro barrio o en nuestra propia ciudad, que no tienen para comer, no tienen para vivir, ¿no? Vamos a ver la austeridad como una virtud cristiana. ¿Por qué? Porque la austeridad podríamos verla como dos, dos maneras, dos formas, podríamos decir. Primero, como una exigencia ética, ¿sí? O sea, una exigencia ética, ¿a qué se refiere? A usar o gastar o consumir lo justo y lo necesario, ¿sí? No con lujos, no cosas innecesarias. Entonces, esta exigencia ética debe ser para todas las personas obligatoria, pero sobre todo para las personas ubicadas en los altos mandos de la sociedad, sobre todo. Y por otro lado, lo que vamos a ver ahora es la austeridad como una virtud cristiana, ¿sí? Como forma y expresión del espíritu de la pobreza. O sea, si recuerdan, San Francisco de Asís fue tomar el voto de la pobreza y despojarse de todo, y vivir literalmente como un pobre. Realmente tenemos que despojar todo lo que tenemos, sino que debemos ser desprendidos de lo que tenemos, ¿sí? O sea, lo importante es cómo utilizamos lo que tenemos. Bueno, lo debemos utilizar de una manera desprendida, ¿sí? O sea, no debemos depender de las cosas materiales. Entonces, este espíritu de la pobreza va a implicar humildad, porque sabemos que nosotros no somos los dueños de los bienes materiales, somos solo los simples administradores de ella, eh, y como somos los administradores tenemos que darle a las personas que menos tienen. Entonces también implica la caridad, el amor hacia la otra persona, hacia el prójimo, ¿sí? La naturaleza de la Iglesia se expresa en una triple tarea, ¿sí? Esto está escrito en la encíclica Caritas Deus es, Dios es caridad,
Entonces, veamos la naturaleza de la iglesia con una triple tarea. La primera es el anuncio de la palabra de Dios, ¿sí? Todos lo sabemos. El otro que sabemos es la celebración de los sacramentos. Pero la tercera, que capaz que no se tiene tan en cuenta, es el servicio a la caridad. O sea, el servicio a la caridad es una parte propia de la naturaleza de la iglesia. No puede ser reemplazada, o sea, sí o sí tiene que estar, ¿no? Y nosotros somos los que debemos hacer este servicio a la caridad. O sea, no debemos dejarlo todo en manos de otras personas. Debemos ponernos al hombro este aspecto, ¿no? Eh, y bueno, como está acá la parábola del buen samaritano, todos la conocemos, ¿no? Esta parábola en el que un desconocido, digamos, ayuda a otro desconocido por el simple hecho de que está herido y porque somos todos hijos de Dios y somos todos hermanos. Entonces, ¿por qué yo no ayudaría a mi hermano? ¿No? Entonces, la parábola del buen samaritano es el comportamiento perfecto que todo cristiano debería tener, ¿no? O sea, ayudar y socorrer al prójimo aunque no lo conozca. En el Concilio Vaticano II se dijo esta frase que dice de que la acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y a todas sus necesidades. O sea, capaz que con este mapa uno piense, bueno, tengo que ir a hacer caritativo a la India. Bueno, no necesariamente, a menos que esa sea tu misión, obvio. Pero la idea con esto es pensar en toda la tecnología y todo lo avanzados que estamos hoy en día en el siglo XXI y lo que podemos hacer hoy que antes no se podía hacer, ¿no? O sea, pensar en todos los métodos modernos que podemos utilizar para, por ejemplo, distribuir comida o ropa, ¿no? Buscar la manera de alojar a la gente que no tiene dónde dormir, ¿no? O sea, utilizar la tecnología y la globalización de hoy en día para más provecho, ¿no? Para satisfacer la necesidad del prójimo. Hay 6 cosas que puedo ver de mí cuando yo me acerco a otra persona que sufre o que es pobre, ¿no? O sea, 6 cosas que puedo ver de mí cuando yo puedo ayudar cuando soy caritativo. Él y ella, o ella y yo, somos hijos de Dios, por tanto somos hermanos. O sea, como dije antes, si somos hermanos, ¿por qué no lo voy a ayudar? ¿Sí? Somos hermanos, somos prójimos, tenemos la misma dignidad. Él o ella me muestra el rostro de Cristo, ¿no? Y me ayuda a darme cuenta cuando lo amo. O sea, Dios está en el rostro del que sufre, porque Dios se hizo hombre y sufrió como un hombre. Entonces, Cristo está en el rostro de la persona que sufre, de la persona que es pobre. Entonces, me ayuda a darme cuenta cuánto lo amo a Dios, ¿no? Cuánto lo amo al prójimo. Cuando cojo a alguien siempre que sufre, siempre se me llena de alegría el corazón. O sea, se multiplican las alegrías. Porque se alegra esa persona a la que estás ayudando, pero te alegras vos también y te llenas de una alegría auténtica. Me enseña la riqueza en cada lugar en el que me encuentro. O sea, la riqueza mía y la riqueza de la otra persona. O sea, sí, carecemos de un montón de cosas. Pero también tenemos una riqueza y la básica es que tenemos a Dios en nuestros corazones. Me recuerda que lo esencial no es lo material, lo esencial no es lo material. El amor, la familia, la amistad, la esperanza no es material, pero es lo esencial. Y por último, me di cuenta que siempre soy capaz de escuchar y de acoger. Como decíamos antes, no tengo todo, o sea, carezco de algo, pero siempre soy capaz de escuchar y de acoger a las personas que más lo necesitan. Entonces vamos a ver un poco del análisis de la realidad hoy en día, Argentina, pandemia, etcétera, ¿no? Este es un gráfico sobre la pobreza. La parte azul es la población debajo de la línea de la pobreza, un 25% de la sociedad. La parte naranja es la población sobre la línea de la pobreza. Podríamos decir que nosotros estamos ahí, gracias a Dios. Y la parte verde es la población sin datos. O sea, es una población que no se tiene datos. Generalmente, si no se tienen datos es porque no tienen DNI, porque no tienen un trabajo en blanco, porque no tienen una tarjeta de crédito. Entonces son como irrastreables por el gobierno. Entonces, eh, es una deducción, pero podríamos decir que dentro de ese 36,9% hay mucha gente pobre e indigente. No toda, pero hay mucha gente pobre e indigente. Entonces, según los datos, hay 11.680.575 personas que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, que se tengan datos. Esta es la base. O sea, hay más de 11 millones de personas pobres e indigentes en Argentina. Hay 15 millones sobre la línea de pobreza. Nosotros estamos dentro de esos 15 millones, por suerte. Y hay más de 16 millones sin datos. Entonces, sí, hay un montón de pobres, pero hay muchos más sin datos, ¿sí? Eso es para que vean y para que las cifras no los engañen. Entonces, centrándonos en esta población que está debajo de la línea de la pobreza, podemos ver que 8 millones
son pobres no indigentes, ¿sí? Y 3 millones son indigentes. O sea, los pobres no indigentes son las personas que pueden llegar a satisfacer algunas de sus necesidades, ¿sí? O sea, ¿tienen necesidades sin satisfacer? Sí, pero algunas las tienen satisfechas. Ahora, el indigente no tiene ninguna satisfecha. O sea, inclusive el indigente puede llegar a vivir en la calle, no tiene casa donde vivir, ¿no? Y dentro también de este 25%, 5 millones son niños menores a 4 años. Niños y niñas menores a 4 años, ¿sí? Y 1.200.000 son indigentes. Niños menores de 4 años indigentes, de los que se tengan datos, ¿sí? Recordamos esto, no hay datos de toda Argentina, o sea, puede haber más de todo esto, ¿no? Entonces, está estimado que para diciembre de este año haya 8.300.000 niños y adolescentes pobres e indigentes, ¿sí? Eh, o sea, es un número estimado, ¿no? Cómo viene subiendo la pobreza con la pandemia, ¿no? Con la situación económica de hoy en día. Y 14 millones es la población de niños y adolescentes estimadas para el 2020. O sea, 14 millones es el total de todos los niños y adolescentes. Ahora, 8 millones son los estimados pobres y indigentes. O sea, podríamos decir que 5 de cada 9 chicos en Argentina este 2020, este diciembre de 2020, va a ser pobres. 5 de cada 9 chicos. 5 de cada 9 chicos. Entonces, ¿somos conscientes de las personas necesidades que tenemos a nuestro alrededor? ¿O nos conformamos con dejarlo en manos de Caritas, de el grupo misionero, etcétera? Si lo dejamos a otra persona. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como cristianos? Bueno, esta frase es más conocida dentro de la política, es qué hacer con la pobreza, con las personas necesitadas. ¿Le damos el pez o le enseñamos a pescar? O sea, le damos el pez, les proporcionamos un comedor para darles comida todos los días de la semana, Cáritas que les da ropa o cualquier cosa que se necesite, o le enseñamos a pescar. O sea, para enseñar a pescar se necesita que el país se desarrolle, que los indigentes y los pobres se eduquen, que puedan trabajar y puedan generar una riqueza por sí mismos, ¿no? Entonces, dar el pez es la solución a corto plazo. No es la solución en realidad, es, eh, es a corto plazo, no es una medida a corto plazo. Enseñar a pescar es una medida a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿cuál les parece que es la mejor? Bueno, ambas, ¿sí? Porque una no puede estar sin la otra, ¿sí? Entonces, vamos a darle el pez, pero mientras le estamos enseñando a pescar, ¿sí? Espero que se entienda la metáfora, ¿no? Entonces, de todas las organizaciones gubernamentales que puedo dar ejemplos y todas las opciones que tenemos, voy a hacer hincapié en una que viene perfecto para el ejemplo y que ya todos la conocemos, que es Frente Joven. Ya todos la conocemos, tiene un montón de sedes en Argentina, ¿no? Es una organización gubernamental que trabaja para formar una sociedad más digna, ¿no? Sobre todo trabaja con jóvenes, somos nosotros, o sea, es nuestro momento. Frente Joven tiene varios proyectos, tiene algunos proyectos sociales, otros políticos, ¿no? Entonces, podremos ver que dentro de los proyectos sociales tenemos el proyecto Defensores de Mamá y el proyecto Crecer. El Defensor de Mamás trabaja con mamás en situación vulnerable y Crecer trabaja con chicos para su mejor desenvolvimiento en la sociedad, ¿sí? Dentro de su familia, de la escuela, etc. Entonces, de estos dos proyectos sociales, obviamente que podemos colaborar. Ya vamos a ir viendo cómo. También tiene la parte política, podríamos decir, el proyecto de Derecho al Futuro que trabaja con el aborto, ¿sí? En contra de la legalización del aborto, ya todos los conocemos. Y también está el proyecto Jóvenes Dirigentes, que es muy interesante, porque lo que hace es preparar a los jóvenes que tengan inclinaciones hacia la política, los preparan y los forma sobre los derechos humanos. O sea, forma en derechos humanos para que después puedan aplicarlo a su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Frente Joven? Trata de darle de alguna manera el pez, ¿no? Con el proyecto Defensores de Mamadas, con el proyecto de Crecer. Pero al mismo tiempo enseña a pescar, porque están enseñando a los jóvenes dirigentes sobre derechos humanos para que después puedan aplicarlo en su trabajo y puedan generar políticas públicas, ¿sí? En favor de las personas necesitadas y pobres, ¿sí? Entonces, podríamos decir que Frente Joven abarca bastante esto que venimos hablando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿cuáles son mis posibilidades concretamente? Bueno, primero aportar con donaciones. Desde eh, plata, ¿sí? O sea, desde un aporte mensual o algún aporte extraordinario económico, hasta ropa, comida, lo que sea, ¿no? Otro podría ser aportar mis capacidades y mis habilidades, o sea, aportar todo lo que yo tengo, ¿sí? Todo lo que me representa a mí,
y también aplicar todos mis conocimientos, ¿no? Por ejemplo, mi carrera universitaria o terciaria o lo que sea, lo puedo aportar también, ¿no? A la ONG o a cualquier ONG. Y por último, y la que más podría decir que nos llena o la que más nos enriquece es el aportar el tiempo como voluntario, ¿no? Aportar el tiempo como voluntario en la ONG, ahí ir, ensuciarnos un poco y trabajar con las personas más necesitadas, ¿no? Entonces, para cerrar ya, tenemos este último pasaje que habla sobre una viuda con dos monedas, capaz que se conoce como la viuda de las dos monedas o la viuda pobre, ¿no? Está este pasaje, no lean la frase todavía, este pasaje eh, es sobre Dios, le está enseñando a sus discípulos y le está mostrando una situación en la que muchos de los pobres están dando algunas monedas, ¿sí? Como ofrenda de lo que sobra, ¿no? Y se acerca una viuda que está en extrema pobreza y entrega dos monedas, ¿no? Entonces, el Papa Francisco, cuando reflexiona este pasaje, dice que esas dos monedas que tiene la viuda son las únicas dos monedas que tiene. O sea, podría haber entregado una y se queda con la otra, pero no lo hizo, entregó las dos. Porque la viuda eh, se entrega a Dios por completo. O sea, es a todo o nada, no juega a medias con Dios. Sabe que Dios la ama a ella y ella lo ama a él. Entonces, entrega todo lo que tiene, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿no? Papa Francisco dice, estamos llamados a dar el tiempo necesario, no solo lo que nos sobra. Estamos llamados a dar enseguida y sin reservas todo nuestro talento. Entonces, les propongo, para cerrar, que piensen todas las posibilidades que tienen ustedes, cada uno, dentro de su barrio, dentro de su ciudad, con todas sus características, todas las posibilidades que tienen ustedes de ayudar al prójimo, de ser caritativos y de ser ajusteros, ¿sí? Todas las posibilidades que tienen, son un montón y lo fuimos diciendo en toda la ponencia. Entonces, espero que a partir de ahora todos intentemos ser un poco más austeros en nuestro día a día, sobre todo con el prójimo que más nos necesita. A sus órdenes.